Dios te bendiga mucho. Antes de entrar a ver el video, que es un tiempo de preguntas y respuestas del libro de Génesis, fueron pocas preguntas, ¿verdad?, que se hicieron, porque creo que hay muchas más preguntas por hacerse. Y bueno, los datos que aquí menciono tienen la intención de poderte llevar a indagar un poco más, a investigar un poco más. Ofrezco una disculpa si no soy claro en algunos argumentos, en algunos conceptos que están ahí, porque es muchísima la información que tendríamos que tener disponible, pero créeme que es mi intención que esto despierte en ti un deseo de buscar respuestas. Y qué mejor que nada, antes de todo, buscar respuestas en oración, que el Espíritu Santo te dirija y que también pueda producir en ti el deseo de indagar, de leer un poco más, siempre que sea con la intención de conocer más a Dios, no con la intención de tener un conocimiento intelectual, sino para rendirnos más ante Dios. Así que mi deseo es que este video pueda ser de bendición para tu vida. Y si hay algo con lo cual tú no estás de acuerdo, quizás no soy lo suficientemente claro, ofrezco una disculpa. Y si algo quieres comentar aquí en los comentarios, puedes hacerlo y procuraré darte una respuesta quizás un poco más clara y más contundente. Créeme que mi intención es simple y sencillamente traer un poco más de conocimiento, y no tengo todas las respuestas, ni soy un erudito en la escritura, pero hago mi mejor esfuerzo, y mi deseo es solamente eso, transmitir la palabra del Señor. Que bueno, que Dios te bendiga, y espero que este video sea de mucha bendición a tu vida. Y si te genera alguna una pregunta, busca quien pueda ayudarte. No es mi deseo que mueva tu fe, sino al contrario, afirme tu fe, y no permitas que nada que pueda afectar tu comunión con Dios te afecte a ti. Antes bien, la Escritura dice: examínalo todo, retén lo bueno, lo malo solamente deséchalo. Así que, bueno, Dios te bendiga y que sea de bendición. Amén. La teoría originalmente es atribuida a un sacerdote católico, no recuerdo su nombre, pero fue un astrónomo sacerdote católico quien postuló la teoría del Big Bang, ¿sí? Otra teoría acerca del universo que ustedes conozcan, recuerden de la escuela, la evolución. Esta teoría de la evolución, ¿en qué se apoya la teoría de la evolución? ¿Alguien sabe en qué se apoya la teoría de la evolución? Ajá. Que dice que nosotros venimos del mono, ¿verdad? Así que cuando usted le dice: usted está muy mono, usted está muy mona, porque dice que el mono evolucionó. Y está el famoso Australopithecus, el Homo sapiens, el Neandertal, en fin. Pero la Biblia dice en Génesis capítulo 1, versículo 1, nos da la respuesta. ¿Qué dice Génesis 1:1? La Biblia nos dice dónde se originó y quién comenzó todo. En el principio. Y ese es el nombre de este libro, Génesis. Nosotros, en nuestra Biblia se llama Génesis porque es la traducción del hebreo, pero en el hebreo el primer libro se llama en el principio Bereshit. Bereshit, en el principio. En el principio, ¿sí? Dios creó los cielos y la tierra, ¿sí? Antes de que todo existiera,
Dios existía. Él es el principio y el final. Cielo y la tierra pasarán. Se desbaratará este mundo. Dios hará un mundo nuevo. Pero Él está fuera de tiempo. La Escritura dice que Él habita en luz inaccesible. Está fuera del espacio. Está fuera del tiempo. Tendríamos que ver algunos argumentos para explicar todo esto, pero quien creó el mundo debe ser un ser que esté por encima de las leyes de la física para ser creador. Tiene que estar afuera del tiempo, fuera del espacio, y ese es solamente Dios. Entonces, el Génesis nos revela el principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, el universo, las estrellas, las constelaciones, las galaxias, la atmósfera, la estratosfera, la ionosfera, no sé cuántas cosas más hay, las capas del cielo, primer cielo, segundo cielo, tercer cielo, los abismos. Y en el primer capítulo de Génesis, ahí viene quién creó los seres vivos, las aves de los cielos, las bestias del campo, los peces del mar, las plantas. ¿Quién creó las plantas, los árboles frutales, los ríos? ¿Quién le puso límite a los mares? En el primer capítulo de Génesis viene absolutamente la respuesta que buscan los hombres. En el principio creó Dios. Dios es el que creó absolutamente todo lo que usted y yo conocemos y aún lo que no conocemos. ¿Sí? El hecho de que haya cosas que no conocemos y estén en una interrogante no significa que están fuera de Dios. Dios es el que creó todo. Amén. No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. Estamos recapitulando, hablando. A ver, pastora. Ajá. Ok, bien. La pastora está haciendo una pregunta teológica acerca de el versículo 2 y lo que existe una probable respuesta teológica es lo que han apoyado algunos teólogos de años atrás, y esta teoría, la más apoyada o la que más pudiera explicar ese versículo 2, es algo que se llama como la teoría lleva acento, ¿verdad? En la teoría de la brecha. ¿Sí? Se infiere que entre el versículo 1 de Génesis y el versículo 2 existe un espacio de tiempo indefinido, no se sabe. ¿En qué se basan para dar estas respuestas? Bueno, la Escritura dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y cuando usa la palabra cielos, es una palabra plural. Nosotros sabemos que la Escritura enseña que hay 3 cielos. El primer cielo es el que nuestros ojos humanos logran ver, ese cielo que usted ve es el cielo bonito, ¿verdad? Es el primer cielo. Después de ese cielo hay otro cielo que está por encima, que es donde están el universo, ¿sí? Es otro cielo. Y la Biblia habla de un tercer cielo, donde Pablo dice, y fui llevado en el espíritu del tercer cielo, donde está el trono de Dios. Ahora, quiero ir poco a poco para responder lo que yo he investigado y lo que apoya la mayoría. Dicen que cuando el versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra,
cuando crea los cielos, ¿quiénes habitan o quiénes están con Dios en el tercer cielo? ¿Que están quiénes? Los ángeles. ¿Qué más? Los arcángeles. Arcángeles, los querubines y los serafines y los seres vivientes que relata el Apocalipsis. ¿Sale? Entonces, cuando Dios creó los cielos, creó los tres cielos, y dentro del tercer cielo se apoya que creó los ángeles, los arcángeles, los serafines y los querubines. Todos ellos no son eternos, tienen un principio, Dios. El único eterno que no tiene principio y fin, solo uno, Dios. Todo lo demás tiene un principio. Los ángeles no son eternos, tienen eternidad, porque Dios puso en ellos eternidad. No, ellos no mueren, ¿sí? Ellos tienen eternidad porque Dios puso en ellos, al crearlo, puso parte de él y puso en ellos eternidad, ¿sale? Entonces, se apoya esta teoría de la brecha porque dice que en el principio creó Dios los cielos y creó lo que habita en el tercer cielo. Ahora bien, me parece que es Ezequiel capítulo 28 que nos narra un acontecimiento. Creo que sí es Ezequiel, si no ahorita lo encontramos. Y si no quedamos satisfechos con la respuesta, seguiremos yendo más profundo. En el versículo 13 dice, cheque, en el versículo 13 dice, en Edén, Ezequiel 28, 13, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, vamos a leer desde el versículo 12. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Este texto que estamos leyendo es un texto que se conoce como escatológico. No se hace referencia solamente al rey que se habla ahí, sino a alguien más en un segundo plano. Se infiere que este texto es la revelación de Dios de lo que ocurrió con Satanás, con Lucifer. ¿Quién era Lucifer? Era un ángel. Por eso dice, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Ahí nos dice que Lucifer tuvo un día en el que fue creado. Así que todos aquellos que adoran a Satanás, creyendo que Satanás es Dios, la Biblia dice que él no es Dios, porque hubo un día en el que él fue creado. ¿Quién lo creó? Dios. ¿Quién está por encima de él? Dios. ¿Quién tiene más poder que él? Dios. ¿Sí? Sigamos leyendo. Dice, tú, querubín grande. ¿Qué era él? Protector. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego. Te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste porque por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. ¿Sí? Y el apóstol Juan nos dice en el libro de Apocalipsis que hubo una batalla entre el dragón, que es Satanás,
y el arcángel Miguel. Bien, se infiere que esto pasó cuando dice que creó Dios los cielos y la tierra. Dios había creado la tierra también, pero la tierra no estaba habitada, solo había sido creada, pongámoslo así, el globo terráqueo. ¿Sí? Fue creado. Hay quienes apoyan esta teoría, hay quienes dicen que ya Dios había creado todo, ¿sí? Que Dios había creado las aves de los cielos y que hubo una recreación de Dios. Yo no apoyo mucho esa postura que Dios recreó lo que había creado, ¿sí? Entonces dicen que cuando Dios creó los cielos y la tierra, creó a Satanás, como dice la Escritura, y que él se rebela contra Dios y como ya no puede habitar él en el tercer cielo, él es arrojado a la tierra. Y cuando él es arrojado a la tierra, él cae y toda la tierra se desordena. O sea, hay como un caos porque es arrojado. Esto es en entrar en un tema bastante, tanto de preguntas como respuestas, pero hay quienes dicen, quienes apoyan que cuando dice creó Dios los cielos y la tierra, hay quienes apoyan de que ya Dios había creado a seres vivos. Ustedes recuerdan que en la escuela les enseñaron que en la tierra existieron dinosaurios y que un meteorito cayó del universo y el punto de caída es en Mérida, en Yucatán, aquí en la península, ahí es donde cayó. Y se infiere que fue un impacto de tal magnitud que arrasó con la vida, cambió la estación, los glaciares se deshielaron, en fin. Entonces quienes apoyan que Dios recreó, dice que ese meteorito que cayó no era otra cosa más que la caída de Lucifer. Y que cuando cae, todo lo que había sido creado se destruye y que por eso la Biblia en el versículo 2 dice, y la tierra estaba, son teorías de teólogos, ¿sí? Yo me inclino un poco más por el que la tierra solamente había sido creada sin la existencia de ningún ser vivo, ¿sí? Me inclino más por lo que la Biblia nos revela, ¿sí? Entonces, por eso es que entre el versículo 1 y el versículo 2 hay algo que los teólogos conocen como la teoría de la brecha, y que porque surge la pregunta, bueno, si Dios es perfecto, ¿por qué la tierra estaba desordenada y vacía? Entonces, a raíz de esa pregunta que nace, se da la tarea de indagar y dar una probable respuesta. Y esa es la probable respuesta, que no se sabe entre el tiempo definido entre el versículo 1 y el versículo 2, pero apoyan que fue la expulsión de Satanás, de Lucifer del cielo, que cae a la tierra, que no se le encuentra un lugar en el cielo ya para él, sino que es echado, ¿sí? Viene a la tierra y cuando cae, no, porque no solamente cayó él, sino que cayó una tercera parte de los ángeles con él, ¿sí? Cayeron y naturalmente al ser expulsados, arrojados, generaron un caos, ¿sí? Y entonces es por eso que dice, y el Espíritu de Dios se movía. Y ahí entra ya a partir del versículo 3 la mano
creadora de Dios. Y todo lo que estamos viendo son solamente teorías. ¿Qué es una teoría? Una posible respuesta, pero no contundente. Lo que es contundente me parece, si me equivoco, corríjanme. Pero cuando alguien tiene una idea, una probable respuesta a una pregunta, para que sea veraz, tiene que cumplir con ciertos requisitos. Entonces una idea se convierte en una hipótesis. Una hipótesis es una idea. Una teoría es algo más que una hipótesis porque tiene algunos argumentos que respaldan dicha idea como veraz, pero no al 100%. Y una ley es aquella que está completamente respaldada en todos sus argumentos. La ley de la gravedad. La ley de la gravedad dice que todo lo que sube tiene que bajar. ¿Sí? Entonces lo que esto es son probables respuestas, pero no son contundentes. ¿Sí? Son probables respuestas a preguntas. O sea que por esa razón es que uno cuando lee la Biblia, uno tiene que esperar la revelación del Espíritu Santo, no apoyarse en teorías porque son solamente probables respuestas a preguntas, pero no tienen una comprobación plena. ¿Me explico? Entonces, ese es el problema cuando muchos se meten a estudiar teología, que toman una teoría, una opinión de un teólogo y se apropian como si fuera una verdad inalterable. Y eso sí es peligroso. ¿Me entiende? Entonces, yo le estoy dando una probable respuesta a lo que se preguntan. Entonces, por eso se llama la teoría de la brecha. ¿Sí? Hasta ahí no sé si... bueno, la Biblia no nos relata quizás todos los detalles, los pormenores. Podemos hablar aquí de opiniones, de teorías, de ideas. La Biblia sí dice y menciona que había hombres de gran estatura, había gigantes. También creemos, algunas personas creemos, y yo entre ellos, es que cuando el hombre fue expulsado del huerto del Edén por su pecado que cometió, no se le fue restringido ninguno de los atributos que Dios le dio. El hombre era mucho más inteligente al principio que lo que es ahora. Su capacidad de pensamiento estaba muy por encima de lo que hoy el ser humano es. En mi opinión, la inteligencia del ser humano se ha ido disminuyendo conforme los años han ido transcurriendo y conforme el hombre se aleja de Dios, cada vez está menos favorecido de parte de Dios. ¿Sí? Entonces la Biblia sí habla de hombres de gran estatura, a veces usa la palabra gigante, pero esa palabra gigante no solamente se refiere a personas de una estatura muy alta, sino también a aquellos hombres que eran como que imponían, ¿verdad? Esta palabra viene en Génesis capítulo 6. Y déjenme ver si tengo acá las anotaciones. Génesis 6. Versículo 4. ¿Qué dice el versículo?
Ok, este también es uno de los versículos. Hay versículos en la Biblia que se le conocen como de difícil interpretación. Algunos llaman textos oscuros, porque no es fácil. Pero bueno, en esa ocasión tratamos a qué se referían los hijos de los hombres y los hijos de Dios. Bueno, ahí la palabra o el adjetivo o el sustantivo que se ocupa en el hebreo es esta palabra, Nefilim. Ahora alguien léame Números 13, versículo 33. Ujú. Ahí, ¿qué más? Otra vez, por favor. Ujú. Gigantes, ¿y qué más? Y parecíamos langostas. Ah, eran descendientes de Anak. Déjeme ir a esa parte. Déjeme ir. Números 13:33, ¿verdad? Ok. Ujú. Ahí habla de gigantes también y de hombres de gran estatura. ¿Sí? Ahora bien, esta palabra Nefilim, que significa, que se ocupa para gigantes, no solamente significa hombres de gran estatura, personas con una estatura más alta del promedio actual, sino también significa poderosos o tiranos. ¿Sí? Sí existieron hombres de gran estatura, sí existieron los gigantes, ¿sí? Hombres de gran estatura, la Biblia los menciona. De hecho, me parece que en Números menciona, no recuerdo ahorita el nombre, pero menciona a un hombre de muy grande estatura, a un rey, que su cama era de fierro, porque él era grande, pero también era muy robusto. Y al principio se creía que esto era un dato incorrecto porque no se hallaban referencias históricas para respaldar lo que la Biblia decía. Pero recién hace unos años atrás, en una excavación, encontraron un pedazo de arcilla donde había una mención, y este pedazo de arcilla fue de otra, ¿cómo se le llama? Como los egipcios, de una cultura, donde de esta cultura hacía mención a este rey que la Biblia mencionaba. Entonces, existieron los gigantes, hombres de gran estatura. ¿Qué tan grandes hayan sido? No podría yo decirles con certeza, pero hoy en día también existen hombres que miden arriba de 2 metros o más, 2 metros 10. Hay jugadores, me parece que este jugador Shaquille O'Neal mide creo que 2'15" y es un hombre muy grande. No, hay gente que sufre de gigantismo.
pero sí existieron hombres en la Escritura y ahí están relatados como los hijos de Anac, descendientes de Anac, fue Goliat, dicen que tenían incluso hasta 6 dedos, ¿sí? Y eran hombres de alta estatura, no sé cuántos, no puedo decirle 7, 8 metros porque no creo, pero por lo menos arriba de 2,5 metros, probablemente 3 metros, ¿sí? Sí eran hombres grandes. Si hoy existen, en aquel tiempo había más probabilidad de su existencia. Sí, están las evidencias, o sea, están las evidencias. Y la Biblia habla de gigantes y habla de hombres de gran estatura. Sí. No se puede decir que había todos estos hallazgos arqueológicos no hablan de una cultura, no estamos hablando de 200, de 300, sino son contados los casos o los hallazgos que hay, quizás, no sé, unos 15 hallazgos que respaldan por el tamaño de los huesos que encuentran, el tamaño de la cabeza, de los cráneos que están ahí. Son estos restos óseos los que hacen respaldar la existencia de gigantes, hombres de gran estatura. ¿Sí? ¿Sí? No puedo decirles yo a qué tan grandes eran, ¿verdad? Porque la Biblia no nos dice, pero sí habla a veces de que medía tantos codos y da ciertas medidas. Amén. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Una vez que se cierre el tiempo de preguntas y respuestas. Ajá, entonces encontramos el origen, en Génesis encontramos el origen del universo, el origen del ser humano, ¿sí? ¿Dónde inicia el hombre? ¿Cómo existe el hombre? ¿De dónde proviene el ser humano? Génesis 1, versículo 27, 28 nos dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Bueno, para entender esto, cuando dice, hagamos al hombre a nuestra, el nombre, tú te refieres si habla el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, el sustantivo que se ocupa para el nombre de Dios, ahí es el nombre plural, es ese nombre Elohim. Este nombre plural significa Dios. Su traducción. ¿Por qué? Porque este nombre Elohim viene del nombre que significa Él. Él significa supremo, poderoso, Dios o deidad. ¿Sí? Entonces, cuando utiliza este sustantivo o este nombre llamado Elohim, es que él es, ¿cómo explicarse? En la Biblia no aparece la palabra Trinidad. Usted va a buscar en todas las escrituras donde se menciona la palabra Trinidad, y la palabra Trinidad no existe en la Biblia, pero existe el concepto de Trinidad. ¿Cuál es el concepto de Trinidad? Desde el principio, Dios se manifiesta como Elohim, como usa este sustantivo, dioses, haciendo mención de que Él es un solo Dios, pero ha de manifestarse al ser humano en tres, hasta sabemos lo que la Biblia nos enseña, de tres formas diferentes. ¿Sí? Dios Padre,
Dios Hijo y Dios. Ahora, ¿por qué decimos eso? Porque Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y el hombre está constituido de espíritu, de alma, es un ser tripartito. El hombre está constituido de tres partes. ¿De dónde obtuvo esa característica el ser humano? De Dios. Que a través de nosotros, Él nos está revelando que se ha de manifestar en tres formas, por así decirlo, que no es la palabra correcta de ocupar, pero es la que casualmente o comúnmente ocupamos. Se manifiesta de tres maneras, o algunos llaman tres personas, pero es un solo Dios. ¿Sí? Entonces, cuando Él dice hagamos, se estaba refiriendo a ese concepto que se revela en la Escritura de el concepto de la Trinidad. Que somos Dios en nosotros. Como un ser humano. No, el ser humano no es un reflejo vivo y fidedigno de Dios. Dios es un ser que no tiene cuerpo. En la Biblia nos menciona y nos habla de sus manos, de sus ojos, de sus pies, pero es un lenguaje antropomórfico. Es decir, se le atribuyen características de una persona para poderlo entender o comprender, pero no significa que literalmente Dios tenga manos o tenga pies o tenga ojos o tenga oídos. Es un lenguaje antropomórfico. Por eso es que Dios no puede decir Dios es hombre o Dios es mujer. Nosotros somos constituidos así, pero Él está por encima y no está no es como nosotros. Cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, es que puso ciertas características o ciertos atributos de Dios en el ser humano. ¿Sí? ¿Como cuáles? Como el amor, como la compasión, como el perdón. ¿Sí? Ajá. Ajá. Bueno, es que la manera en la que la Escritura o el Espíritu Santo inspiró es para comprensión del ser humano. ¿Sí? Es para que entendamos. La Escritura puedes entenderla de forma literal, en sentido figurado. ¿Sí? Entonces, cuando Juan tiene esta revelación, es porque si Juan pudiera ver cómo es Dios, no lo entendería, no lo comprendería. Se le permite verlo como algo que él pueda llegar a comprender, a explicar. Por eso es que cuando alguien te dice, yo vi a Dios, bueno, Él te permitió o Él se presentó de una manera que tú lo puedas entender, que tú lo puedas comprender. Por eso es que no se puede estudiar a Dios, porque Dios no puede ser estudiado. Todo lo que tenemos de revelación de la palabra es porque Él le ha placido darse a conocer así. Así es. Así es, porque describe a algunos como con cabeza de águila, cabeza. Y cuando usted y yo leemos eso, enseguida nos imaginamos uno con cabeza de vaca y en vez de darnos ganas nos da miedo. Así es. Sí, que no es muy grato de ver. Como hay seres que Dios, Ezequiel le revela que están llenos de ojos,
¿sí? Entonces, hay quienes dicen que así, no, pero es que hay que entender en qué momento Él nos está hablando en algo que tenemos que ir más profundo. Los ojos son una muestra de revelación o que puede ver, ¿sí? Entonces, tendríamos que ir paso a paso, pero cuando dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, no es que Dios tenga cuerpo, no es que Dios tenga sexo, o sea, hombre o mujer, ¿sí? Él es Dios, conocemos, nosotros usamos la palabra Dios porque es la manera en la que Él se ha dado a conocer. ¿Me explico? Pero Él es espíritu. Usted y yo entendemos, un espíritu es algo que no tiene cuerpo, ¿sí? Pero Él se ha revelado, a veces se representaba. En Génesis vimos cómo llegaron 3 personajes a la tienda de Abraham en forma o en apariencia de hombres, ¿sí? Pero es para que Abraham pudiera conocerlo. Esos fueron ángeles. Bueno, según los datos de la escritura, la mayoría de las veces que un ángel se representa siempre es en la figura de un varón. Sí, ellos pueden, Dios puede permitirles hacerse visibles al ojo del hombre. E incluso ustedes y yo sabemos que hay un mundo natural y un mundo espiritual. En este momento estamos rodeados de ángeles, no podemos verlos. Pero el hecho de que no los podamos ver no significa que no están. Si Dios les ordena que se permitan manifestarse, entonces se manifiestan. ¿Sí? Ajá. Hay quienes pueden verlo en su espíritu, con los ojos espirituales, y en algún momento pueden ser visualizados con los ojos humanos. ¿Sí? Sí, sí, son cosas que están fuera de nuestro entendimiento natural. No podemos darle una respuesta lógica. Todo esto es por medio de la fe. Yo creo que Dios envía ángeles. Yo creo que Dios en algún momento, he escuchado testimonios de cómo Dios ha permitido que gente que quería hacerle daño a sus hijos, Dios les ha confundido. En una ocasión escuché el testimonio de un grupo de hermanos que iban a evangelizar a una ciudad y les tocaba pasar por un tramo donde estaba la guerrilla y a todo mundo los detenían, les quitaban todo y ellos se encomendaron a Dios y le dijeron: Dios, guárdanos, tienes el poder. La cuestión es que ellos llegaron hasta la ciudad donde iban a llegar y ellos le dieron gracias a Dios porque no les había pasado nada. Al siguiente día, cuando empieza la actividad, se acerca una persona que estaba dentro de la guerrilla y les dijo: ¿y quiénes son ustedes y de dónde obtienen el dinero? Y ellos le preguntaron: ¿a qué te refieres? Sí, dice, porque nosotros ayer estuvimos cuando pasaron y ustedes iban rodeados del ejército militar. Y dice, iban adelante, ustedes iban soldados en motos, con armas de alto poder, ahí iban adelante ustedes, iban detrás de ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Y ellos dicen: nosotros no, nosotros íbamos solos. O sea que Dios permitió que esta gente mala pudiera visualizar los ángeles que Dios había enviado para guardar a estos hermanos, a fin de que no les tocara. Entonces, sí, cuando Dios se los indica, se los permite. ¿Sí? Un ángel no puede tomar iniciativa propia porque está sujeto a la orden de Dios.
¿sí? Nosotros no podemos adorar a los ángeles. No existe el ángel de la guarda tampoco. ¿Sí? Existe quien Dios envía a sus ángeles. ¿Sí? Los ángeles no aceptan adoración. En la Biblia, cuando un hombre ha querido adorar a un ángel, le ha dicho, adora a Dios. ¿Sí? Los ángeles no pueden ser adorados. No, con Dios es directo. El único intermediario entre Dios y los hombres es Jesús. Jesucristo, hombre, dice la Escritura. Amén. Bien, entonces tenemos que en Génesis encontramos el origen del ser humano, el origen del universo, el origen de los seres vivientes. ¿Sí? Encontramos también el origen del pecado. ¿Sí? Cuando el origen del primer asesinato en la tierra. ¿Sí? El origen del primer juicio. ¿Sí? Vimos también ahí que habla de que Dios se arrepintió en su corazón, y la Biblia dice que Dios no es hombre para que se arrepienta, pero porque ahí se arrepintió Dios, y no es que se haya arrepentido, porque les digo una vez más, Dios no es hombre. O sea, usa o hay palabras para que nosotros logremos entender, pero no es como que Él se hizo hacia atrás de lo que había hecho, porque Dios es perfecto. Él no se equivoca y Él no comete errores. ¿Sí? No sé si hay alguna otra pregunta. Ajá, capítulo 25. Deshacerse de ella. Bueno, vamos a ver qué dice Génesis capítulo 25, versículo 27, para que sepamos a qué se refiere la pastora. Amén. Si gustan pueden prender la luz. Génesis 25, versículo 27 dice: y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y dice, y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Ok, ¿qué era la primogenitura? Bueno, la primogenitura era nada más ni nada menos que el derecho que obtenía el primer hijo varón del padre. La primogenitura conllevaba que cuando el padre de la casa muriera, el hijo mayor o el primogénito, él obtenía todos los derechos de ser ahora la cabeza de toda la familia o de toda la tribu. También tenía el derecho de recibir la mayor bendición que pudiera darse a su padre. Recordemos que Isaac bendice a Jacob, bendice a Esaú, Jacob Israel bendice a sus hijos, o sea que el primer hijo o el primogénito, él obtenía el derecho, ¿sí?, de lo mejor, como él era el hijo primogénito. ¿Había maneras de traspasar la primogenitura? Sí. Había formas de poder ceder sus derechos. Podía, porque sí existía esa posibilidad o esa ley. Pero cuando Esaú hace esto, lo hizo menospreciando su derecho y lo hizo por obtener un plato de comida. O sea que tuvo en poco su derecho que tenía y lo vendió por un plato de comida. O sea, como para él diciendo, esto no es tan importante. Lo puedo vender por un plato de comida. Y entonces él menospreció este derecho. ¿Sí? Ahí empezó el declive de Esaú. Él podía, así, según la ley, la costumbre y la tradición de aquel tiempo, había una posibilidad de ceder los derechos. Sí había una.
en buenos términos. Tenía que estar el padre de acuerdo para poder hacer ese trato, y se respetaban algunas cosas que tenían que hacerse, pero Esaú lo hizo de una manera incorrecta, menospreciando su derecho, ¿sí? Lo hizo a espaldas y lo hizo por algo que no era valioso, ¿sí? Entonces podemos ver en Esaú que él tenía una tendencia a menospreciar lo bueno. ¿Sí? ¿Alguien más? Porque una vez que ya terminemos, hoy es el día de preguntas y respuestas. De ahí estaremos la próxima semana, entraremos a estudiar. ¿Sí? Fueron 14 meses de estudio de Génesis. Si hubiera anotado una pregunta por mes, tendríamos 14 preguntas. Amén. Así que, gloria al Señor. ¿Tienen alguna pregunta más? Si no, para dar por terminado este tiempo de preguntas y respuestas. Claro, también no podríamos abarcar absolutamente todo en una sesión, tantas preguntas que pudieran haber. Revise sus apuntes, si es que por ahí hay alguna palabra, algo que anotó y algo que quiera aclarar. Aleluya. Vimos lo del arca también. Vimos lo del diluvio también. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta acerca del arca, acerca del diluvio? Prendan las luces de ahí atrás, por favor. Quizás alguien tenía alguna duda del arca, del diluvio, del arco iris. Nadie, hermana Isabel Flores, ¿tiene alguna pregunta? Ajá. Bueno, la Biblia o las arcas más representativas en la Biblia, bueno, una es el arca de Noé, la del diluvio, y otra es el arca del pacto. Ese era, fue un recipiente, por así decirlo, que Dios mandó a construir al pueblo de Israel para que dentro de esa arca, que era pequeña, estuvieran guardadas ciertas cosas que tenían que ver con la historia del pueblo de Israel. Pero apenas vamos a llegar al punto en el cual Dios ordena la construcción del arca del pacto o del arca de la alianza. Y para el pueblo de Israel, el arca del pacto o el arca de la alianza simbolizaba la presencia de Dios. Pero en un momento llegaron a adorar el artefacto o el mueble, pero no adoraban al Dios que se manifestaba. ¿Sí? Entonces, por eso es que cuando ellos van a la guerra, cuando leemos en el libro del profeta Samuel, primero de Samuel, ellos van a la guerra contra los filisteos, tienen una derrota, llevan el arca, pensando que tan solo por el hecho de que el arca los acompañara, iban a tener victoria, pero resulta que tienen una derrota terrible y el arca es secuestrada o llevada con los filisteos. Y bueno, pasan más de 20 años hasta que David va a buscar el arca. Actualmente del arca del pacto no se tiene indicios, no se sabe qué pasó con el arca porque desapareció. No tengo bien el dato ahorita, lástima, pero cuando Israel empieza a tener reyes, viene a edificarse como una nación. Y entonces hay imperios que conquistan a Israel, el imperio babilónico,
el imperio persa, el imperio medo, el imperio romano, el imperio griego, ¿verdad? Con Alejandro Magno, y luego el imperio romano. Y entre todas esas saquean el templo de Salomón, que el templo de Salomón había sido construido con las cosas más hermosas que un rey podría haber construido un templo. Y entonces cuando fueron conquistados, por así decirlo, entraron a sus ciudades, saqueaban el templo, y en una de esas desaparece el arca de la alianza, y hay muchas opiniones de dónde podría estar. Y son cosas que el ser humano anda buscando. De hecho, hay hasta una película secular de Indiana Jones y el arca se llama. El arca perdida se llama. Entonces, sí es una de las cosas que todavía los hombres buscan. ¿Dónde quedó el arca? No tan solo el arca del pacto, sino qué pasó con el arca de Noé. Porque dice la Escritura que el arca de Noé se estableció en el monte Ararat, y se ha tratado de buscar en dónde quedó, y han tratado y han invertido dinero, proyectos para ver dónde está el arca de Noé, y han encontrado ciertas maderas y bueno, y creen que eso, pero hay cosas que Dios no permitirá que el hombre tenga acceso. Amén. Porque el hombre es muy dado a la idolatría, ¿sí? Idolatra muchas cosas, pero no quiere adorar al Dios verdadero. Amén. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más, si no, con esto terminaríamos nuestra sesión de preguntas y respuestas. Amén. Bueno, vamos a ponernos de pie esta tarde.